Y abrimos la mesa nomás en este hermoso día, demasiado caluroso para mi gusto, supongo que para el de Michael también. ¿Cómo andas, Miguel Buñazqui, nuestro filósofo de cabecera, aquí con nosotros? Hola, muy bien. Mira, uno no termina de sorprenderse de los tiempos de la Argentina. El domingo acá a la noche cubriendo elecciones y el viernes otra vez cambió todo, ¿viste? Sí, una semana muy picante, días muy picantes, con mucha información, con muchos cambios. Sí es. Y aquí estamos, se supone, y le pregunto ya a nuestro querido agente Spillman, ¿se supone que ahora todo tranquilo, que no va a haber más cambios? Yo no estaría tan seguro, Gerardo. ¿En serio? Y a ver, quedan un par de lugares todavía por dilucidar y hay otras áreas, te diría áreas más bajas, quizás no ministeriales, cuando ya se dieron gran parte de los cambios y quedan solamente 1 o 2 cambios por ver. Defensa, por ejemplo, no está confirmado todavía quién va a ir, pero sí algunas áreas de abajo en el cual puede haber algún movimiento, si es que Karina Milei decide avanzar un poco más con algunas áreas que le gustaría controlar. Karina Milei claramente es la gran ganadora en estas horas de las internas del gobierno. Yo a veces me pregunto, porque los periodistas venimos hablando hace varios días de esto, ¿no? De las internas del gobierno. ¿Cuánto le importan las internas del gobierno a nuestros oyentes? A los consumidores de noticias, a los que están informados. La verdad es que no lo sé. Tal vez no. Tal vez esto sea solo una cosa nuestra, de los periodistas, que hablamos con funcionarios, con voceros, con gente del ambiente político, y que hablan, por supuesto, ellos sí hablan de esto. Pero ¿cuánto le importa al ciudadano de a pie, al que va y vota? Bueno, supongo que un poco, o por ahí sí, o por ahí no tanto. Sí hay que decir que esto tiene después resonancia en el mundo real, en el mundo, en lo que nos pasa todos los días, porque bueno, no es lo mismo que tenga más poder Karina Milei que lo tenga, no sé, Nacho Julián. Importa quiénes son los que administran el poder y quiénes lo pierden. En el caso de las últimas horas, creo que el gran dato de pérdida de poder lo ha dado obviamente la salida de Guillermo Francos. A mí me dio le voy a decir, me dio tristeza la salida de Francos, porque me parece que era un tipo... Buen funcionario, ¿no? Buen funcionario, un tipo muy noble, un tipo muy respetado, respetable, y respetable. Y bueno, pero listo, se terminó la etapa de Guillermo Francos en el gobierno. Es, insisto, una pena. Y han entrado otros funcionarios que todavía no sabemos bien qué van a hacer. La entrada más notoria, obviamente, es la de Diego Santilli, que creo que, bueno, nosotros, agente, Michael, vos también, todos lo conocemos mucho a Santilli. Sí. Es en el trato una persona también muy amable, sí. Muy divertido, muy gracioso. Es una persona muy graciosa, Santilli. Yo tengo dudas de que vaya a tener billetera, de que vaya a tener... Mucho poder, querés decir. No, billetera, concretamente, porque es el nuevo ministro del Interior de la Nación, va a tener que negociar con gobernadores, con las provincias, básicamente, tarea que hacía Guillermo Francos. Guillermo Francos en la última etapa sin un mango, porque el gobierno ya no le daba recursos. ¿Le va a dar recursos a Santilli en esta nueva etapa? ¿Puede un ministro del Interior, que ese es su cargo, negociar, buscar acuerdos con las provincias si no tiene recursos para darles? Bueno, es uno de los grandes enigmas que se abren en esta etapa, pregunta, ¿no? Muñeca tiene, y conocimiento también, sí. El dinero... Y bueno, pero los gobernadores quieren plata. Claro. Fíjense que en las últimas tandas de reuniones con los gobernadores ya francos, había sumado a Luis Toto Caputo, para que luego se ejecute los acuerdos que de ahí salgan vinculados a obras públicas. De hecho, toda el área de obras públicas la sigue teniendo Caputo. Infraestructura, transporte, la tiene Toto Caputo. Entonces, bueno, claro, es ver si el ministro del Interior va a poder colaborar a resolver algo más estructural como es reparto de fondos, ¿no? Por supuesto que en estos nuevos roles que se ven venir en el gobierno, yo creo que va a cobrar una particular importancia Patricia Bullrich en el Senado. Hasta ahora el gobierno viene prácticamente gobernando sin Senado, sí. Porque la vicepresidenta Victoria Villarroel, titular del Senado, hace tiempo que está alejada de Javier Milei y de Karina ni hablar, y de las políticas que intenta imponer el gobierno. Ahora van a tener a alguien y muy trascendente como Patricia Bullrich. Es de imaginar que durante mucho tiempo de este año, o por lo menos a principios,
hablemos mucho de la pelea entre Patricia Bullrich y Victoria Villarroel, porque es una tensión latente que se va a desatar, va a explotar, va a estallar en la cara de todos en las próximas semanas. Ni hablar el año que viene, cuando el Senado ya esté en pleno funcionamiento, pero yo entiendo que esta tensión ya debe estar operando en el aire. De hecho, hay ahora una discusión sobre el presupuesto para el año que viene, y ya ahí empiezan a discutirse las muñecas de Patricia, de Victoria Villarroel y de los jefes que vaya a haber de los caciques que vaya a tener el gobierno en el Senado de la Nación. Así que, bueno, muchas novedades. El cambio en Cancillería, se me ocurre que no es un cambio que genere ningún cambio específico. La Argentina va a seguir muy alineada a Estados Unidos. Quizá más orientado a la economía, dado que Pablo Kirchner viene a ser secretario de Finanzas, viene del reunión de Toto Caputo, y al igual que Santilli, Pablo Kirchner, fíjense que de los 3 cambios, 2 de ministros, sí, Pablo Kirchner y Diego Santilli, fueron festejados por la gran mayoría del PRO, porque Pablo Kirchner viene de ese reunión también, trabajó en economía cuando Macri era presidente, y ahora como secretario de Finanzas, y ahora como canciller, y ni hablar Diego Santilli, que mereció hasta de Mauricio Macri para abajo, festejó todo el PRO, los gobernadores del PRO festejaron su designación, ¿no? Sí, sobre eso hay que decir Mauricio Macri, eso, a ver, dale. No, porque Macri primero se mostró disconforme con el nombramiento de Adorno, pero habría celebrado entonces la llegada de Santilli, porque a la vez es uno del PRO que ya no es. Que ya no es. Sí, es raro lo de Macri. Yo creo que quedó, alguien lo dijo, no sé si fue el propio Adorni, que era un expresidente, ¿no? Marcándole claramente el terreno de que su tiempo político ha pasado, cosa que es real, y que ahora es el tiempo de Javier Milei. Me parece que lo que quiere Milei es que trabaje de expresidente, no de otra cosa, no de líder del PRO, ni de presidente vitalicio, ni nada por el estilo, que trabaje de expresidente y punto. Pero bueno, veremos. Lo de Manuel Adorni es un tema, yo creo que es un tema, creo que es claramente la mano de Karina Milei quien lo ha puesto en ese lugar, corregime agente. Absolutamente. Y que básicamente lo que es la mano de Karina Milei. Tiene mucho más peso que el que tenía como vocero, porque es el jefe de gabinete. El jefe de gabinete es el que tiene la firma. Es el que maneja la lapicera. Firma de todo, Tato. De todo. De todo. Todos los el decretos. Administrador general, claro. Los decretos, las resoluciones que nosotros leemos todos los periodistas tenemos como la práctica ya de mirar el boletín oficial, ver qué cosas salen, qué cosas no salen. Siempre llevan la firma del jefe de gabinete. Siempre. Sí es. Siempre, siempre. Es muy importante y es un dato que vuelvo a lo mismo, que vuelve a destacar el crecimiento de Karina Milei o la instalación de Karina Milei como la verdadera gerenta de este espacio político. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla. No es lo mismo, digo, en cuanto a lo de Adorni, para completar la idea, tratar con periodistas en una oficina de Casa Rosada que tener que lidiar con ministros algunos muy trascendentes. Porque si le va a hablar así a Toto Caputo va a haber un lío, si le va a hablar así a Patricia Bullrich va a hablar lío. No es lo mismo, vamos a ver cómo le va, ojalá que le vaya bien, por supuesto que sí, ojalá que lo pueda hacer bien, porque la Argentina tiene que mejorar, tiene que salir adelante, y creo que el voto de la ciudadanía, Michael apostó a eso, ¿no? A un tiempo de normalidad y progreso, podríamos decir. Sí, y los mercados también. Y los mercados también. Y los mercados vienen celebrando eso. Hoy de vuelta subieron las acciones, los bonos, subió todo. Y parecía que se iba a calmar, pero no, siguen subiendo. Hay entusiasmo. El riesgo país está en 600 y pico, en menos de 700 puntos. Estaban más de 2000. Bajo una cuasi normalidad para la Argentina. Sí. Y es insólito. 6.65, Tato. 6.65. Sí. Es una señal de calma y de confianza en lo que viene, muy trascendente. Por supuesto que uno lo que desea es que esto en algún momento le llegue a la gente común, a los ciudadanos de a pie. Hasta ahora lo que vienen recibiendo los ciudadanos de a pie de la política económica es estabilidad inflacionaria, cosa que no es menor. Una inflación controlada, que todo indica que va a seguir estando controlada, porque el gobierno no emite más, ni hace cosas raras,
con lo cual la estabilidad económica pareciera que va a estar, pero bueno, estamos deseando que empiece a generarse trabajo, que el laburante que desea laburar lo pueda conseguir, que esto genere una reactivación económica que traiga alguna mejora en los servicios esenciales, como el de la salud, bueno, ni hablar de los jubilados. Todo eso tiene que empezar a ocurrir en este segundo mandato, o en esta segunda parte, perdón, del primer mandato de Javier Milei. Y bueno, y de eso dependerá en gran medida de la sagacidad o de la capacidad de los funcionarios públicos y también de la relación que vayan a tener con, entre otras cosas, los diputados, los senadores y los gobernadores. Para eso lo han llamado a Santilli. Ahí yo insisto, no sé si el agente y Miguel quieren sumar algo, yo ahí insisto que ahí lo que hay que ver es si Santilli está llamado a ser de verdad una persona operativa, como fue. Nosotros todos tenemos recuerdos de lo que era Carlos Corach. Carlos Corach era un ministro del Interior, pero requete contrapoderoso. Era el dueño del gobierno en una época. ¿Qué le van a dejar? ¿Va a hacer eso Santilli? Por ahí no tanto, pero digo, ¿va a ser alguien poderoso o va a ser alguien simpático para las reuniones con los gobernadores? Creo que es uno de los grandes dilemas del tiempo que se viene. Yo no tengo la respuesta. No tengo la respuesta. No sé, agente, Michael. El ejemplo de Corach es y bueno, top, era extraordinario. Corach era extraordinario, estaba en todos lados. Hablaba con la prensa, negociaba con los gobernadores. Con la prensa todos lo recordamos. Hacía siempre todo. Eso. Y tenía una astucia. Era brillante. Pero yo creo que tenía billetera también. Pero por supuesto. Tu pregunta. Es que sí, es que a eso voy, tenía billetera. Él negociaba. Él negociaba. Claro. Veremos si. ¿Qué decís, agente, vos? Mirá, ¿Va a tener billetera o no? Ese es un gran dilema. Yo creo que va a intentar coordinar la apertura de ciertos espacios, ya sea de billetera o por intercambio de algunas cuestiones. Algunas cuestiones de gestión no tienen que ver solamente con la billetera. No, solo no. Traspaso una ruta provincial, digo, algunas otras cosas, algunas con dinero y otras no. Algunos son temas de gestión. Entonces, creo que va a intentar coordinar. Y después hay algo más grande que eso, que son algunas reformas clave. La reforma laboral, hoy hasta Maximiliano Puyaro de Santa Fe, hay varios gobernadores, que Jorge Macri lo dijo ayer también en TN, están a favor de una reforma laboral. Entonces eso, cómo coordinar eso con los diputados que tienen los gobernadores, va a ser parte de la tarea de Santilli. Bueno, eso es muy importante. Pero están de acuerdo, eso la inmensa es muy mayoría, importante, ¿no? sí. Y le dijeron eso al presidente, además. Sí, hay una discusión hablando de todos estos cambios, ¿no? Porque legal es legal que unos diputados se pasen de un partido al otro. Sí. ¿Es moral? ¿A la población le interesa o no le interesa nada? Pero, a ver... Estamos hablando de los 7 que eran del PRO y se pasaron a Libertad Avanza. Lo que pasa es que... Es legal. No, más allá de la legalidad. Intento responder o dar mi punto de vista en base a tu pregunta. Hoy bien podrían decir esos diputados, el PRO ya no es lo que era y ahora y hubo una partido de gobierno de la partidocracia política. El partido de gobierno hoy es la Libertad Avanza. Hay casos y casos en ese bloque. Hay casos de diputados que eran del PRO, pero entraron, por ejemplo, este año fueron reelectos por la Libertad Avanza, por pedido de Bullrich y no por el PRO. En el caso de Sabrina Ahmedchet, cuarta candidata a diputada nacional en la ciudad de Buenos Aires, el PRO no la acompañó, Macri no está en buena relación con ella, la pide Patricia Bullrich, entra por la Libertad Avanza. Entonces bueno, tiene ahí sentido. No hay ningún dilema moral, digamos. Claro, lo más discutible son los diputados del PRO que entraron en el 23. Eso es un poco más debatible. Se armó un debate a la mañana, Eduardo Feynman la entrevistó a Patricia Vázquez, que es una persona de Bullrich, donde empezó a justificar su paso a Libertad Avanza. Entonces, ahí creo que se puede abrir un poco más el debate sobre si efectivamente están honrando hasta dónde eran de Bullrich y hasta dónde eran del PRO, si eran del PRO y Bullrich se afilió a la Libertad Avanza, si no tiene sentido que se vayan o no. Creo que ahí está más el quid de la cuestión, ¿no? Debatir exactamente ese punto, hasta dónde son del PRO o ya no. Seguir entendiendo al mundo en términos partidistas, a mí me parece una lectura en la Argentina implosionó el sistema de partidos políticos. En Inglaterra, que un conservador pase a ser se pase de partido al laborismo, a priori es impensable. Pero Churchill lo hizo 2 o 3 veces. Churchill era muy hábil. ¿Se pasó de partido?
Claro. Igual entiendo lo que vos decís. Es verdad que hay Incluso en Estados Unidos. algunas tradiciones políticas es más disruptivo que en otras, por supuesto que sí. Y yo entiendo también lo que pasa acá, hago una pregunta. No, sí, entiendo que donde está el poder aparecen sus seguidores. Sí, pero no es solo un tema de para estar cerca del poder, es el lugar donde puedes hacer cosas. También. Hoy si vos sos diputado y tenés 20, no sé, 10 proyectos y querés que salgan 2, por decir algo, obviamente que te conviene estar del lado de los que lo pueden aprobar. Pero claro, ¿no? tiene sentido, por supuesto. Exacto. En fin, va a ser un tiempo interesante el que se vienen 2 años muy, muy importantes para la Argentina. Ojalá sean, insisto, hasta ahora tuvimos 2 años de ordenamiento macro. Ahora necesitamos que empiece a funcionar la cosa, ¿no? Que empiece a haber laburo, que empiece a haber plata, que empiecen a haber comercios, que empiecen a haber gente que compra y que vende, Sí, que pasen cosas. Y las reformas. Bueno, no, las reformas, es verdad, recién lo dijo la gente y yo lo había pasado por alto. Las reformas son muy trascendentes para eso también, ¿no? Para los cambios profundos, las reformas son muy trascendentes. Entiendo que la reforma laboral se va a poder tratar, veremos en qué acuerdo termina, pero va a ser una discusión que vamos a seguir bien de cerca acá porque yo también creo que es muy importante. Después hay otras más difíciles, la impositiva, pero la reforma laboral es muy trascendente. Hay que ver, obviamente, qué hace la CGT, qué poder tiene hoy real la CGT para bloquear. Entiendo que hay algunos líderes de la CGT que acompañan incluso. En fin, se viene un nuevo tiempo.